Estudiamos y comenzamos a estudiar el libro de Nehemías, capítulo 1 y capítulo 2. Déjenme recordarles un poquito cómo es que llegamos hasta el día de hoy al capítulo 3, que será el que estudiemos, y más adelante vamos a leer. Llegamos al capítulo de Nehemías 3, recordando que el pueblo de Jerusalén, derivado a su rebeldía, a su desobediencia y a su infidelidad, en el año 605 a.C., Dios permitió que la mano del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo llevara en cautiverio. Destruyó por completo la ciudad de Jerusalén, destruyó sus muros, destruyó sus puertas, los dejó totalmente en ruinas, derivado a su rebeldía, a su desobediencia. Pero 70 años después, así como Dios lo había prometido en Jeremías 25:11, Dios dio la gracia y la misericordia para que el primer grupo de pueblo en cautiverio regresara a la tierra de Jerusalén. Y esto fue por medio de el primer hombre que Dios utilizó, llamado Zorobabel, quien reconstruyó el templo. La labor de traer de vuelta al primer grupo en cautiverio fue reconstruir el templo, porque era ahí donde debían estar adorando al Dios Todopoderoso. Y eso está en el libro de Esdras, los primeros 6 capítulos. Posterior, otro remanente del pueblo en cautiverio regresó a Jerusalén a manos de Esdras. Y ese fue el segundo grupo que regresó en el año 458 a.C. Y entonces llegamos al libro de Nehemías, el tercer grupo que regresaba de cautiverio en el año 445 a.C. Nehemías, como ya lo hemos escuchado, era el copero del rey, el rey Artajerjes, rey de Persia. Pero la noticia que le llegó fue devastadora, fue dolorosa, y lo leímos en Nehemías capítulo 1, versículo 3, cuando ahí dice la palabra de Dios que se le dijo que el pueblo estaba en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, en ese momento se emprende el tercer retorno en este año 445 a.C. con un objetivo, reparar los muros y las puertas de Jerusalén destruidas por los enemigos. Esto no sin antes trabajar Dios en el corazón de Nehemías, y es lo que hemos estudiado, que Dios afligió el corazón de Nehemías, que lo llevó a confesar el pecado suyo y del pueblo por su rebeldía, por ir en contra de la voluntad de Dios, por hacer su propia voluntad y alejarse de Dios y servir a ídolos. Por su rebeldía y por su pecado, infieles al pacto que Dios les había dado, diciéndoles que debían ahora obedecer sus mandamientos, ser fieles, y entonces Dios bendeciría y estaría con ellos. Esto llevó a Nehemías a interceder por misericordia, por la buena mano de Dios, suplicando, buscando esperanza, diciéndole que por favor tuviera misericordia. Esto en el capítulo 1, diciéndole que si se volvían de sus malos caminos, él recordaba la promesa que había sido dada a Moisés, diciéndole en el versículo 10 de Nehemías 1, y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Suplicaba la misericordia de Dios, y Dios tuvo misericordia del pueblo. Y entonces Nehemías emprendió el tercer grupo que regresaba a Jerusalén, el lugar donde estaba el templo de Dios. Y eso hizo que
Nehemías se acercara ante el rey a hacer una petición, el rey Artajerjes. Le hizo la petición, una solicitud de gracia. En el versículo 5 del capítulo 2 está ahí donde le dice: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Esto es hasta el punto donde hemos llegado. ¿Quién puso la necesidad de Nehemías? ¿Quién movió el corazón del rey para permitir que Nehemías hiciera un retorno? Dios. Dios. Usaría a Nehemías, al copero del rey, al confidente cercano de Dios, que llevaría noticias para reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Y soberanamente tomaría a un incrédulo, a un pagano, al rey de Persia, para darle los recursos y la libertad de regresar y hacer así el plan que Dios tenía para su pueblo. De esta manera emprendemos el viaje, y entonces Nehemías, al ir a la tierra de Jerusalén, ve que es mucho el desastre, ve que no es posible, ve que es grande la tarea, pero tiene un Dios poderoso, pero sabe que no lo va a poder hacer solo, sabe que necesita ayuda. Y es entonces que en el versículo 17 del capítulo 2 lleva al pueblo a ayudar para reconstruir los muros. Y les dice en el versículo 17 del capítulo 2, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada, sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos más oprobio, más burla, más vergüenza. Dios llamando a su pueblo a través de Nehemías a levantarse, a arrepentirse y buscar la reconstrucción de los muros y de las puertas. Entonces así es como llegamos al capítulo 3, donde en el capítulo 3 veremos la mano soberana de Dios, quien planea y dispone lo que hará con su pueblo. Que Dios ha provisto el medio y los recursos para edificar y reparar nuestras vidas espirituales. Él ha provisto el medio y los recursos para reparar nuestras vidas espirituales. Con un fin. No solamente es para que al fin estemos bien. No, tiene un fin, un propósito para el cual hemos sido rescatados y tomados para ser pueblo suyo. Y lo vamos a ver en el capítulo 3 de Nehemías. De esta manera, hermanos, examinemos nuestro corazón y respondamos. Respondamos en obediencia y en alabanza y en adoración y en servicio a Dios. Porque es un gozo y una alegría servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y es así como entonces entramos al capítulo 3 de Nehemías. Sabemos que la reconstrucción de los muros y de las puertas, según Nehemías 6:15, tomó tan solo 52 días. 52 días en levantar murallas y puertas. ¿Cómo lo hizo? ¿Grupo de ingenieros? ¿Grupo de personas especializadas? No, la mano soberana de Dios y la unidad del pueblo. La unidad del pueblo. Y es lo que vamos a ver, y acompáñenme en sus vistas. Vamos a leer los primeros 16 versículos, que será nuestro primer aspecto que veremos. Dios edifica a su pueblo. Acompáñenme con sus vistas en Nehemías capítulo 3, versículo 1. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananeel. Y junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Senaá. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras.
Junto a ellos hicieron reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hicieron reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasebeel. Y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baana. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. La puerta vieja la repararon Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos Melatías, Gabaonita, y Jadón Meronotita, hombres de Gabaón y de Mizpa. Hicieron también reparaciones para la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río. A su lado hicieron reparaciones Uziel, hijo de Jarjaía, de los orfebres, y junto a él hizo reparaciones Hananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha. Y junto a ellos hicieron reparaciones Refaías, hijo de Hur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado, Jedaías, hijo de Jarumaf, hizo reparaciones frente a su casa. Y junto a él hizo reparaciones Hatús, hijo de Hasabnías. Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, repararon otra sección y la torre de hornos. Y junto a él hicieron reparaciones Salum, hijo de Jalojés, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas. Hanún y los habitantes de Zanoa repararon la puerta del valle, la edificaron y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras, y 1000 codos de la muralla hasta la puerta del muladar. Y Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet Hakerem, reparó la puerta del muladar, la edificó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Salum, hijo de Coljose, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras, y la muralla del estanque de Siloé, en el jardín del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él hizo reparaciones Nemías, hijo de Azbuc, oficial de la mitad del distrito de Bet-Sur, hasta un punto frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. En este pasaje, aparte de ver muchos nombres para hijos y nietos, podemos ver que hay muchas reparaciones. Podemos ver, como se llama nuestro primer punto, Dios edifica a su pueblo. Déjenme compartirles que mientras esta obra se iba a llevar a cabo, al este del mundo, en el siglo V antes de Cristo, se estaba construyendo lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. La Gran Muralla China, construido por los chinos, que buscaba en la frontera norte cubrir y proteger. Su extensión de esta muralla, de la Gran Muralla China, es de 21.200 kilómetros. Para tener una idea de esto, es 6 a 7 veces la distancia más lejana del punto norte de México al punto sur. 6 o 7 veces esta Gran Muralla China. Tenía una intención: defenderse de sus enemigos, defenderse de aquellos rivales que tenía el pueblo chino. Pero aunque esto por un tiempo funcionó, la historia nos muestra que no sirvió para el propósito el cual fue levantada esta muralla china. Esto estaba pasando al mismo momento que llegamos al pasaje de Nehemías 3. Y entonces podemos ver que el pueblo de Dios tiene una misión. Tiene la misión de haber regresado a Jerusalén con 2 metas. Primero, edificar las puertas que habían sido quemadas. Segundo, reparar los muros que estaban destruidos. Pero no solamente esto era para protegerlos de sus enemigos. También era para proteger la ciudad donde estaba el templo de Dios. Era para restaurar donde el pueblo llevaba en adoración y donde Dios estaba, la presencia dentro del templo en Jerusalén. No solamente era enemigos,
también era protección, cuidado. Y es entonces que es ahí donde vamos a estudiar. En los versículos 1 al 16, como leímos, pudimos ver que se edifican puertas. De hecho, son 6. En el versículo 1 vimos la puerta de las ovejas que se edifica. En el versículo 3, la puerta del pescado. En el versículo 6, la puerta vieja. En el versículo 13, la puerta del valle. En el versículo 14, la puerta del muladar. Y en el versículo 15, la puerta de la fuente. Podemos ver que 6 puertas son edificadas, derivado a que estaban totalmente destruidas y quemadas. No es para que nos aprendamos los nombres de las puertas, pero para que veamos que Dios nos deja estas 6 puertas con la necesidad de ser levantadas. ¿Para qué era necesaria una puerta? ¿Para qué es necesaria hoy una puerta? Eran puntos de acceso que eran controlados. Eran controlados para saber quiénes ingresaban y quiénes salían de la ciudad de Jerusalén. Durante el día, las puertas eran abiertas. Venga todo aquel que quiera entrar para realizar todo tipo de comercio, presentar sacrificios y más opciones de mercancía. Pero por la noche, las puertas debían ser cerradas para proteger en caso de que algún enemigo viniera y acechara a la ciudad. Pero como vemos, en el versículo 1 del capítulo 3 de Nehemías, se comienza hablando de una puerta, la puerta de las ovejas. Y me gustaría que pongamos nuestra vista en esta puerta, porque esta puerta tiene ciertas características que la hacen diferente a las demás 5 puertas que se edificaron. Y vamos a ver que esa puerta tiene algo especial. No es igual. Algo nos quiere decir con lo que fue formada, lo que fue hecha, quiénes las hicieron y por qué la hicieron. Y vamos entonces a leer el versículo 1, porque hay 4 características de esta puerta. La primera es la ubicación donde estaba esta puerta. Esta puerta estaba ubicada cerca de un estanque, donde en este estanque la gente que iba a presentar un sacrificio en el templo llevaba a las ovejas, las lavaba, las dejaba limpias para que estuvieran listas para el sacrificio. Este estanque representaba la pureza en la cual tenían que llevar a la oveja delante del Dios. Había antes que presentarse delante de Dios, ser lavado esta ofrenda que iba a ser presentada. La segunda es que si podemos ver en el pasaje, quienes la edificaron, vemos ahí en el versículo 1, el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes. Una puerta edificada por sumo sacerdote y el sacerdote de Jerusalén. ¿Quiénes eran estas personas en ese tiempo? Hombres apartados por Dios. Hombres que habían sido elegidos como ministros de Dios para llevar la adoración del pueblo. Y ahora el mismo sumo sacerdote y sacerdote eran un ejemplo del trabajo que se tenía que llevar y que todos teníamos que participar. La tercera que vemos ahí en el versículo 3, versículo 1, acompáñeme con su vista. Después que dice quiénes la levantaron, dice lo que le hicieron. Versículo 1, la consagraron y asentaron sus hojas. La consagraron. ¿Por qué una puerta consagrada? ¿Qué implicaba esto? Era una puerta dedicada, destinada a un propósito, una puerta santificada. Esta puerta, a diferencia de todas las demás, fue hecha por un sumo sacerdote en una ubicación privilegiada para ser consagrada, destinada a un propósito santo. Y por último, si escuchamos la lectura y vimos las otras 5 puertas,
Esta es la única puerta que no tiene cerrojos ni tiene barras. Si vemos, para darnos un ejemplo, versículo 3 del capítulo 3, para que veamos cómo fueron edificadas las demás. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Senaá. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Versículo 6. La puerta vieja la repararon Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Veamos rápidamente el versículo 13. La puerta del valle la edificaron y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Versículo 14. La puerta del muladar la edificó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Y por último, la puerta de la fuente la edificó, la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Pero la puerta de las ovejas no tenía cerrojos y barras. La puerta no se le había puesto esto, porque esta puerta debía estar siempre disponible, porque esta puerta tenía un propósito diferente a las demás puertas. Por ahí entraba el sacrificio que iba a ser llevado delante de Dios. Esta puerta debía estar en acceso común al templo para presentar un sacrificio. Y esta puerta entonces nos deja ver, y vamos a ir descubriendo que no es una puerta normal. Es una puerta especial, dedicada por Dios para un propósito. Comenzar con esta puerta daba un mensaje importante al pueblo. Primeramente, por quienes la iban a hacer, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y en segundo, que ellos estaban poniendo el ejemplo. Los hombres consagrados de Dios, que estaban destinados a actividades santas, también estaban trabajando en la actividad de reconstruir los muros y las puertas. Así que todos debían apoyar. Toda edificación, hermanos, empieza con un plan, y el plan ya lo hizo Nehemías. Y todo plan comienza con cimientos, y esos cimientos los puso Dios. Siempre, como vemos en el transcurso de la palabra, Dios nos ha mostrado que los planes que Él bendice son los que vienen de Él. Es entonces que hoy nos podemos preguntar, ¿cómo hoy nos encontramos como sociedad? ¿Cómo hoy nos encontramos en esta situación en la cual no nos podemos reunir? Hoy como sociedad, pensemos, estamos derrumbados. Estamos derrumbados. ¿De qué hablamos? Economía. No sé si viste estos últimos días el precio del petróleo. Es más barato unas papas que el precio del petróleo. Estamos derrumbados en el tema de salud. Estamos ya en una fase 3, en la cual esta fase 3, dentro de las muchas implicaciones, quiere decir que el sistema de salud del país no es suficiente para los casos que se van a levantar. Estamos moralmente derrumbados. Tal vez esta pandemia ha cubierto mucho, pero recuerda de dónde veníamos. De una diversidad sexual, de una apertura total, donde ya nada se puede cuestionar porque cada quien tiene su propia verdad. La sociedad está derrumbada. Pero ¿qué hay de la iglesia? ¿Qué hay de nosotros como pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestro enfoque? Porque hoy, muchas iglesias, el enfoque es: vamos a perder números, vamos a perder ingreso, vamos a perder las iniciativas que traíamos, la construcción del edificio. Nuestro enfoque está tal vez errado como iglesia. Probablemente hasta planes que les llamamos espirituales realmente son carnales. Por ejemplo, tal vez en la vida de cada uno de nosotros nos volvemos ciertamente a veces religiosos, creyendo que, bueno, voy a la iglesia, doy un poco de dinero a la iglesia para que entonces Dios me provea y no me falte nada. Tal vez estamos siendo engañados por nuestro propio corazón,
que aún muchas veces buscamos, bueno, voy a hacer esto para que la gloria de Dios, pero realmente la motivación es personal. Quiero ya lograr este objetivo, quiero ya conseguir esto, quiero ya tener esto. Realmente la iglesia hoy tiene el enfoque para el cual Dios ha planeado a su iglesia. Y ahora, hermanos, exiliados, lejos, no nos podemos ni tocar, no podemos estar juntos hoy en el día del Señor, separados totalmente. Pero hermanos, así es como Dios quiere que hoy tú y yo estemos. Así hoy Dios planeó que su iglesia, la sociedad, esté en nuestra ruina, en nuestra condición, para que entonces veamos lo incapaces, lo muchas veces orgullosos, confiando más en lo que poseemos, en lo que tenemos, y entonces levantemos nuestros ojos y supliquemos la ayuda de Dios. Misericordia, piedad. Es así entonces que muchas veces Dios ocupa la destrucción para desde ahí, desde el polvo, Él comenzar un plan para edificar. Y es así, hermanos, como en el pasaje hemos visto. Dios comienza a restaurar a su pueblo. Y Dios comienza a restaurar a su pueblo por medio de la puerta de las ovejas. Acompáñame, por favor, en tu Biblia a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo hablando en el versículo 7, diciendo: entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 7. Yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo es la puerta. Cuando en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo hablaba, Él explicaba algo común para ellos. Los rebaños tenían que estar en rediles y los rediles tenían un acceso. Y el acceso generalmente tenía una puerta y tenía a un hombre que se llamaba el portero, que cubría esa entrada. Entonces, solo había un acceso a ese lugar, a menos que personas que no pertenecieran a ese redil o que fueran dueños de ese redil quisieran robar las ovejas. Y entonces ladrones salteaban los muros de contención del redil para tomar las ovejas y llevarlas. Pero entonces solo hay un acceso, ¿puedes ver? Yo soy la puerta, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta, versículo 9. Si alguno entra por mí, será salvo. Puedes ver, no son puertas, no son caminos. Es solamente una puerta. No es que todos los caminos nos van a llevar a Dios. No importa de qué religión seas, no importa lo que creas, no importa cómo seamos. Todos vamos al final a estar delante de Dios. El punto es ser buenas personas. No. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos dice que solamente Cristo es la puerta. Y solamente a través de Él, tú y yo podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado, salvos del infierno, salvos de la ira de Dios. Porque esa puerta nos conduce a un lugar donde dice el versículo 9, entrarán y saldrán y hallarán pasto. O sea que del otro lado hay bendición. Pero solamente uno puede atravesar a este lugar de bendición cuando pasa por la puerta que es Cristo. Jesucristo es entonces quien guía a los buenos pastos, a los pastos de la palabra de Dios.
Y entonces en su palabra podemos conocer quién eres tú, quién soy yo, quién es Dios. Ahí es donde tú puedes conocer realmente que si quiero pasar esa puerta, tengo que hacer morir mi carne. Porque mi naturaleza es en contra de la naturaleza de Dios. Porque Dios es santo, porque Dios es justo y yo no. Por eso hoy mi condición es estar derrumbado en problemas económicos, en problemas emocionales, en problemas sociales. Y entonces es solamente a través de la puerta, solamente a través de la puerta. No son mis obras y la puerta, no son mis buenas actitudes morales y la puerta, es la puerta solamente. Es entonces como en el versículo 10, a pesar del ladrón que solo viene para robar y matar y destruir, Cristo ha venido para que tengamos vida y para la que tengamos en abundancia, vida espiritual, solamente a través de la puerta que es Cristo. En palabras de Jesús, Juan, tú lo conoces, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo entonces es la puerta por la cual las ovejas de Dios pasan a ser parte de su pueblo. Esta es la puerta, hermanos, donde la salvación siempre está disponible. Hasta el día de hoy no tiene cerrojos ni barras. La puerta está abierta. No tiene muchos caminos, solamente es uno. Mira tu condición de muerte. Mira tu destrucción delante de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, de tu vida y de mi vida que ha sido una ofensa a ese Dios. Y es solamente a través de la puerta, de creer que no es otra obra. Es solamente a través de la puerta de Cristo que su vida, muerte, crucifixión y resurrección son suficientes. Porque el Hijo de Dios vino a reedificar la puerta que nos diera acceso al Padre. Es solamente así, al creer que no son muchas puertas, no son muchas obras buenas, no son muchas moralidades, no son muchas religiones. Es Cristo la puerta, solamente Él, por el cual los muros, la puerta es reparada de nuestra vida. Entonces, a partir de ahí, volvemos a nuestro capítulo central en Nehemías 3. Podemos ver que se comenzaron a reedificar y a levantar otras puertas. ¿Con qué fin? Restaurar a Jerusalén. Restaurar a Jerusalén. Y es entonces donde las puertas poco a poco se fueron levantando. El acceso se fue dando porque las puertas para eso son, para dar acceso al lugar. Pero los muros seguían destruidos. Aún quedaba mucho por reparar. Dios iba a reparar a su pueblo y no lo iba a dejar como antes. Y entonces, después de que comienza la reparación de la puerta de las ovejas, vemos cómo los muros se reparan. Y vamos ahora a ver que los muros se reparan en unidad. Y ese es parte de nuestro segundo aspecto que vemos en el pasaje. Unidos cumpliendo el plan de Dios. Unidos cumpliendo el plan de Dios. Del versículo 17 al versículo 32. Tal vez serán muchos nombres, pero es la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios. Ahí está la vida. Dice el versículo 17. Tras él hicieron reparaciones los levitas bajo Rehum, hijo de Bani, junto a él Hasabías, oficial de la mitad del distrito de Keila, hizo reparaciones por su distrito. Después de él hicieron reparaciones sus hermanos bajo Babai, hijo de Genadad, oficial de la otra mitad del distrito de Keila. Y junto a él, Eser, hijo de Jesúa, oficial de Mispa, reparó otra sección enfrente de la subida al arsenal del ángulo. Después de él, Baruch, hijo de Sebaí, con todo fervor reparó otra sección desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Tras él,
Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, reparó otra sección desde la puerta de la casa de Eliasaf hasta el extremo de su casa. Y después de él hicieron reparaciones los sacerdotes, los hombres del valle. Tras ellos Benjamín y Jasub hicieron reparaciones frente a su casa. Después de ellos Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, hizo reparaciones junto a su casa. Tras él Binul, hijo de Genadad, reparó otra sección desde la casa de Azarías hasta el ángulo y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaí, hizo reparaciones frente al ángulo y la torre de que sobresale de la casa alta del rey, que está junto al atrio de la guardia. Después de él hizo reparaciones Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones junto al frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Después de ellos, los tecoitas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente y hasta el muro de Ofel. Más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones, cada uno frente a su casa. Después de ellos, Sadoc, hijo de Immer, hizo reparaciones frente a su casa, y tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secanías, portero de la puerta oriental. Después de él, Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, sexto hijo de Salaf, repararon otra sección. Tras ellos, Mesulam, hijo de Berequías, hizo reparaciones frente a su vivienda. Después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo de los mercaderes, frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento de la esquina. Y los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y la puerta de las ovejas. Podemos ver que la reconstrucción se hizo desde el punto inicial, dio toda la vuelta y se concluyó donde había iniciado. Como podemos ver, déjenme ahora ponerles el otro lado, como hablábamos de la muralla china. Cuando los emperadores comenzaron a planear la construcción de la muralla china, tuvieron que obligar a trabajadores, principalmente soldados, obreros y también algunos campesinos, obligaron a que se pusieran las manos en la obra de la gran muralla china. Se cree, y la mayoría de la gente cree, que miles y miles de personas terminaron muertas por la construcción de la muralla china, y que de hecho los cuerpos los enterraron dentro de la muralla china o bajo la muralla china, porque era demasiado de sol a sol. Durante casi 200 años en diferentes etapas, la muralla china está construida. Pero aquí el pueblo de Jerusalén no podía solamente construirla una persona. No podía ser una ciudad segura si no tenía muros, porque era fácil que los enemigos la atacaran, pero también el templo de Dios, que había sido restaurado, y las ceremonias también estaban en peligro. Así que, ¿quiénes son, según lo que leímos, quienes obran lo que iban a hacer? ¿Quiénes son quienes se ponen a trabajar en reconstruir los muros? Gente capacitada, pagada, albañiles de la región. ¿Qué leímos ahí? ¿Quiénes fueron? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que sin importar su posición, su estatus, su modo, los niveles socioeconómicos, no importa el rango que tuvieran, tenían todos que humillarse y comenzar a carrear piedra por piedra, sol a sol, para colocar una sobre otra. Cada uno del pueblo de Dios debía poner en servicio sus capacidades para el propósito que Dios había trazado, reconstruir los muros. Acompáñenme a ver quiénes fueron los que participaron. Versículo 17, hicieron las reparaciones los levitas. Versículo 22, después de él hicieron reparaciones los sacerdotes, los hombres del valle. Versículo 26, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones. Versículo 27, después de ellos, los tecoitas repararon otra sección.
Versículo 32. Y los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones. Son varios los que, como podemos ver, reparan y sirven para la obra que Dios había planeado. Todos ayudaron con una misma meta: reparar los muros. Todos ayudaron con esta meta. ¿Y qué implicaba? Que no importa si eras soltero, no importa si estabas en matrimonio, no importa tu condición, familias enteras, desde niños, jóvenes, adultos, ancianos, según sus capacidades, comprometidos a cumplir el plan de Dios. Déjame presentarte la siguiente escena. Imagínate, la mamá, antes de que el sol saliera, levantándose a amasar un poco de pan junto con sus hijas o tal vez sola, porque sabía que su esposo y hombres iban a trabajar en la construcción del muro y sabían: estamos cumpliendo el plan de Dios. Imagínate ahora los niños que en casa tenían que tomar agua, un poco de pan y correr hacia los muros, y entonces llevarles a sus padres y a los hombres un poco de agua y un poco de comida, porque ellos irían y sabrían que esos hombres estaban cumpliendo el plan de Dios. Imagínate a esos hombres con hijos, hijas, aún vemos en el pasaje, ancianos, jóvenes, adultos, que con diferentes capacidades, pero todos haciendo el esfuerzo mediante el trabajo de poner piedra sobre piedra para construir el muro, porque sabían: estamos cumpliendo el plan de Dios. No había otro plan, no había otra meta en ese momento, la vida del pueblo, más que cumplir el plan de Dios. Hermanos, no había en ese tiempo: ¿a dónde iremos de vacaciones después de que todo esto pase? ¿O qué vamos a trabajar después de que todo esto suceda y que entonces podamos movernos de aquí? O tampoco había: ¿dónde voy a gastar el dinero que no he gastado por estar haciendo lo que hoy hago? No había otro pensamiento que girara en la mente del pueblo de Dios que estamos cumpliendo el plan de Dios. ¿Todos trabajaban igual? No vemos ahí que todos trabajaban igual. Lo hacían de manera diferente, cada uno según sus posibilidades y capacidades. Pero eso sí, todos estaban unidos. El pueblo estaba unido. Déjenme mostrar la diferencia en qué es lo que hacían unos y otros. Versículo 13 de Nehemías 3, veamos lo que los Hanún y los habitantes de Zanoa construyeron. Acompáñenme en sus Biblias. Hanún y los habitantes de Zanoa repararon la puerta del valle, la edificaron y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras, y 1000 codos de la muralla hasta la puerta del muladar. Ellos hicieron, a lo que nosotros podemos ver, una gran obra: edificar una puerta y 1000 codos, 450 metros de construcción. Pero ahora vamos al caso de los tecoitas en el versículo 27. Después de ellos, los tecoitas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente y hasta el Ofel, más arriba de la puerta de los caballos. Los sacerdotes hicieron reparaciones cada uno frente a su casa. Después de ellos, Sadoc, hijo de Amer, hizo reparaciones frente a su casa. Y tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secaías, portero de la puerta oriental. Todos sirvieron, ¿puedes ver? De diferente manera. Unos hicieron grandes construcciones, otros sencillamente frente a su casa. Pero todos estaban sirviendo, aún en medio de la aflicción y de la burla, porque leímos que eran ocasión de burla aún. Pero todos estaban sirviendo, todo el pueblo estaba unido para cumplir el plan de Dios. El plan que el Dios Todopoderoso había trazado para su pueblo, para llevar a cabo, lo estaban cumpliendo. Y entonces aquí una muy buena pregunta que nosotros podemos hacernos como pueblo de Dios.
¿Estamos cumpliendo el plan de Dios? ¿Estamos cumpliendo el plan que Dios ha trazado para su pueblo? Es una buena pregunta. Acompáñame a ver cuál es el plan de Dios. Romanos capítulo 12, por favor, en tu Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 13. Dice la palabra de Dios: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándolo a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dios nos ha hecho un solo cuerpo a través de Cristo. Somos un cuerpo. La iglesia de Dios es un cuerpo vivo, lleno de muchos miembros que juntos hacen el cuerpo y Cristo es la cabeza. Pero como pudimos ver, el cuerpo que está dividido en miembros y cada persona es parte de ese cuerpo, tiene dones que Dios nos ha dado. Y la palabra que ahí dice es: usémoslos. Tenemos dones y debemos ejercer su función como parte del cuerpo. Esto no es negociable. Uno no le puede decir a su mano: hoy no trabajes. Uno no le puede decir al ojo: hoy no veas. Cada parte del cuerpo tiene una función y tiene que ejercerla. Porque es parte del cuerpo. Si no, esa función no serviría. Pero Dios lo ha puesto ahí para que hagamos la función que nos corresponde. La palabra de Dios es la que nos guía a saber cómo ocupar ese don que hoy tú y yo tenemos por pura gracia. Entonces, todo el cuerpo de Dios está llamado a cumplir la función que Dios le ha dado a cada miembro. Pero tal vez tú vas a decir: es que en cuarentena no aplica. Es que en cuarentena no se puede ejercer la función. Hermanos, hoy hay empresas a nivel global que están haciendo hasta lo imposible por seguir trabajando, para seguir produciendo dinero. Hay empresas que buscan los resquicios dentro de las contingencias y fases para poder seguir ejerciendo la función que ellos tienen con el propósito de generar dinero. ¿No será que el cuerpo vivo de Cristo, pagado a precio de sangre, debemos ser de la misma manera diligentes, como lo dice el versículo 11? No seamos perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Y qué es esto? Es hacer lo que Dios nos ha dado por gracia a través del Espíritu Santo para cumplir el plan de Dios, según el don que cada uno, por la pura misericordia, tiene. Hemos ahí visto profecía, servicio, enseñanza, exhortación, liberalidad, dirección, misericordia y todo en amor. ¿No será que estamos muy cómodos hoy estando en nuestras casas, dejando que alguien más sirva, dejando que alguien más haga y creando la iglesia como si fuera un teatro? Quienes estamos aquí somos quienes damos el show para allá. Pero no, hermanos, no es un teatro, es un cuerpo donde cada una de las partes, no importando dónde estemos, tiene una función por la cual Dios pagó el precio con la sangre de su Hijo.
Y es entonces donde no es solamente un deber, es un privilegio el que podamos seguir sirviendo a Dios aún en medio de estos tiempos. No se trata de poner el dedo sobre la llaga y decirles, tienen que servir. No, hermanos, el Espíritu Santo que redarguye a cada uno. La palabra de Dios ahí está, la ordenanza ahí está. Y como vimos en el caso del pueblo de Israel, cada uno, según sus capacidades, posibilidades, servía. Dios nos ha pagado a precio de sangre, con lo que considero es el suficiente precio para nosotros gastarnos hasta donde podamos. Si tenemos que sacrificar tiempo, sacrifiquemos tiempo. Si tenemos que dejar un rato alguna serie que nos gusta para conectarnos a la reunión de oración, si tenemos que apagar un poco nuestra tele para conectarnos al discipulado, para orar por los hermanos, como dice, acompáñenme en sus vistas, lo que dice el versículo 11 de ahí de Romanos 12, no seamos perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gócense en la esperanza, perseveren en el sufrimiento, dedíquense a la oración, contribuyan para las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad. Examina en tu tiempo personal estas partes y examinemos nuestro corazón, ¿dónde de eso yo he sido falto? Porque es necesario que usemos los dones que nos han sido dados, porque fuimos comprados a precio de sangre. Pero puede ser, regresando a nuestro pasaje y ya concluyendo nuestro tiempo de meditación en este pasaje de Nehemías 3, que tal vez hay entre nosotros, como en el versículo 5, nobles. Dice el versículo 5, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. Dentro del pueblo también hay quienes no le interesa. Quien dice eso es mucho, para mí eso ya es religiosidad. Pero bueno, Dios cumplirá su obra, porque Dios es santo y no necesita de nadie. Dios dispuso que el muro fuera reconstruido, sus puertas fueran edificadas. El pueblo había hecho la tarea por primeramente el plan que Dios había trazado para ellos, sin importar quiénes eran. Dios estaba restaurando al pueblo. Dios estaba restaurando la adoración. Dios estaba mostrando su misericordia. Dios estaba uniéndolos en Él. Hicieron a un lado sus planes, sus metas, sus búsquedas de éxito por servir al Señor. Me gustaría entonces terminar haciendo 3 preguntas y entonces podamos examinar nuestros corazones. ¿Es Cristo el camino, la verdad y la vida de tu vida? ¿Estamos respondiendo al llamado de Dios a servirle aún en medio de esta cuarentena con nuestros dones, o estamos en cuarentena espiritual? ¿Y realmente estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, nuestras metas de vida para cumplir el plan de Dios, aunque eso nos cueste? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Acompáñenme a orar. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias. Gracias, Dios, porque siendo enemigos tuyos, tuviste compasión, tuviste misericordia y trazaste un plan por medio de Cristo Jesús, la puerta por la cual cualquiera que viendo su condición, dándose cuenta de su incapacidad, de su ofensa al Dios vivo y santo, se arrepienta de su mal camino y vuelva a ti y suplique misericordia. Y que solamente en su corazón haya una fe, una confianza plena,
no en otra cosa, sino solamente que la puerta que es Cristo es la única que nos da el acceso hacia ti, Padre. Perdónanos, Padre, también si como iglesia no hemos cumplido el plan que has trazado para nosotros. Perdónanos si no hemos ejercido los dones que nos has dado por pura gracia y hemos creído que eso es solamente para muy religiosos, para muy santos. Todo aquel que es parte del cuerpo tiene una función, porque si no, no sería parte del cuerpo. Ayúdanos, Padre, a realmente dejar todo aquello que ha sido cómodo para nosotros, que ha sido un cristianismo cómodo, y estar dispuestos a cumplir tu plan aún a pesar de lo que nosotros podamos sufrir o padecer. Pues Cristo Jesús sufrió la muerte, pero tú lo levantaste. Y ahora, Padre, oramos y alabamos tu nombre a través de Él, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.